Buenas noches, mi nombre es Andrea Santamaría. El día de hoy les hablaré sobre la anatomía del corazón, anatomía de los vasos sanguíneos, propiedades hemodinámicas de la sangre. Anatomía del corazón. Se puede decir que el corazón es un órgano complejo que consta de varias cámaras, válvulas y vasos sanguíneos que trabajan juntos para bombear sangre a todo el cuerpo. La anatomía del corazón es fundamental para entender su función y diagnosticar y tratar enfermedades cardíacas. Tenemos la válvula tricúspide, que se encuentra en la aurícula derecha y el ventrículo derecho y permite que la sangre fluya desde la aurícula hacia el ventrículo. La válvula pulmonar se encuentra en el ventrículo derecho y la arteria pulmonar y permite que la sangre fluya desde el ventrículo hacia la arteria pulmonar. Válvula mitral. La válvula mitral se encuentra en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y permite que la sangre fluya desde la aurícula hacia el ventrículo. La válvula aórtica se encuentra en el ventrículo izquierdo y la aorta, y esta permite que la sangre fluya desde el ventrículo hacia la aorta. Tenemos las arterias coronarias, que son los vasos sanguíneos que suministran sangre al corazón mismo. Las venas cardíacas son los vasos sanguíneos que devuelven la sangre del corazón a la circulación general. En medio de esto, les hablaré sobre la anatomía de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se pueden decir que son estructuras complejas que juegan un papel fundamental en la circulación sanguínea y el tratamiento de la homeostasis en el cuerpo. Su anatomía y función son cruciales para entender cómo se regula el flujo sanguíneo y la presión sanguínea en el cuerpo. Tenemos tipos de vasos sanguíneos, entre ellos tenemos arterias, venas, capilares. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan la sangre oxigenada desde el corazón de los tejidos del cuerpo, hacia los tejidos del cuerpo, perdón, y tienen una capa muscular gruesa que les permite mantener la presión sanguínea. Las venas son vasos sanguíneos que llevan la sangre desoxigenada desde los tejidos del cuerpo hacia el corazón. También tiene una capa muscular más delgada que las arterias y suelen tener válvulas que evitan el flujo retrogrado de la sangre. Capilares. Se puede decir que los capilares son vasos sanguíneos muy delgados que permiten el intercambio de oxígeno con los tejidos del cuerpo. Tenemos la estructura de los vasos sanguíneos. Está la túnica íntima, la túnica media y la túnica externa. La túnica íntima es la capa más interna de estos vasos, de los vasos sanguíneos, que está en contacto directo con la sangre. Está compuesta por células endoteliales que ayudan a regular el flujo sanguíneo y la presión. La túnica media también es la capa media de los vasos sanguíneos. Esta está compuesta por células musculares lisas y tejido conectivo. Esta capa es más gruesa que las arterias, que en las venas. La túnica externa es la capa más externa, como lo dice su nombre, de los vasos sanguíneos, que está compuesta por tejido conectivo y células fibroblásticas. Tenemos las características de los vasos sanguíneos. Está diámetro, presión y flujo. El diámetro de los vasos sanguíneos varía según su función y ubicación en el cuerpo. Las arterias y las venas tienen un diámetro mayor que los capilares. La presión es mayor en las arterias que en las venas, debido a la fuerza del cuerpo que bombea la sangre hacia afuera. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que fluye a través de un vaso sanguíneo en un periodo determinado de tiempo. Para finalizar, tenemos las propiedades hemodinámicas de la sangre. Podemos decir que las propiedades de la hemodinámica es un campo importante que estudia el flujo sanguíneo y la presión en el sistema cardiovascular. La comprensión de las propiedades hemodinámicas de la sangre es fundamental para entender cómo se regula la presión sanguínea y el flujo sanguíneo en el cuerpo y para diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares. Las propiedades físicas de la sangre tenemos la viscosidad y la densidad. O sea, la viscosidad de la sangre es la medida de su resistencia al flujo. La viscosidad de la sangre también depende de la concentración de hematíes y proteínas de la sangre. Y la densidad de la sangre es la medida de su masa por unidad de volumen. Tenemos las propiedades hemodinámicas, entre ellas el flujo sanguíneo, presión sanguínea, velocidad del flujo. El flujo sanguíneo podemos decir que es la cantidad de sangre que fluye a través de un vaso sanguíneo en un periodo determinado de tiempo. La presión sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Tenemos también la velocidad del flujo, lo cual nos quiere decir que es la velocidad que se mueve, que es la velocidad a la que se mueve la sangre a través de un vaso sanguíneo. Para finalizar, tenemos los factores que afectan la hemodinámica. Entre ellos está la resistencia muscular, la compliancia muscular. La resistencia muscular se puede decir que es la oposición al flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos. La resistencia vascular depende del diámetro y la longitud de los vasos sanguíneos, así como de la viscosidad de la sangre. La compliancia vascular es la capacidad de los vasos sanguíneos para expandirse y contraerse en respuesta a cambios de la presión sanguínea. También tenemos el gasto cardíaco, lo cual es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. La importancia de la hemodinámica. Es importante porque esta se encarga de la regulación de la importancia sanguínea, como podemos observar, la distribución de oxígeno y nutrientes y la eliminación de desechos. La regulación de la presión sanguínea juega un papel fundamental en la regulación de la presión sanguínea y el mantenimiento de la homeostasis en el cuerpo. La distribución del oxígeno y nutrientes también es muy importante para la distribución de oxígeno y nutrientes, como lo dice su nombre, a todos los tejidos del cuerpo. La eliminación de desechos también juega un papel en la eliminación de desechos y productos de desechos desde los tejidos del cuerpo. Aplicaciones clínicas. Diagnóstico de enfermedades vasculares tenemos, por otro lado, tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Se dice que la hemodinámica se utiliza para diagnosticar enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y la enfermedad coronaria. Y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, la hemodinámica también se utiliza para guiar el tratamiento de enfermedades cardiovasculares como la administración de medicamentos para reducir, la presión sanguínea o mejorar el flujo sanguíneo.
Muchas gracias, los dejo con... Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Diana Caterina Arias, estudiante de Tecnología en Radiología de Imágenes. El día de hoy voy a hablar y explicar sobre la circulación sistémica y pulmonar. Como ya sabemos, la circulación sistémica es la que se encarga de llevar sangre oxigenada por todo el cuerpo, a cada parte del cuerpo, órgano, tejido, de esta manera llevando oxígeno y recogiendo CO2 y desechos tóxicos. Y la circulación pulmonar es el recorrido de la sangre desde el corazón al pulmón con la finalidad de eliminar el CO2 y obtener sangre oxigenada para el cuerpo. Bueno, entonces el recorrido de la sangre del cuerpo es por medio de las cavas superior e inferior. La sangre sin oxígeno llega al cuerpo hasta la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de este, por medio de la arteria pulmonar, es llevada la sangre hacia los pulmones para llenarse de oxígeno. Ya cuando ha tomado nuevamente oxígeno, la sangre ingresa nuevamente al cuerpo al corazón por medio de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y este en movimientos de eyección es expulsado por medio de la aorta a través de todas sus ramificaciones hacia las diferentes partes del cuerpo. El corazón también tiene su propio sistema circulatorio. Entonces, por medio de las arterias coronarias, él se irriga de sangre oxigenada para llevar oxígeno a todo el músculo del miocardio. Entonces, las arterias coronarias son la coronaria derecha, la coronaria izquierda, que se ramifica en descendente anterior y circunfleja. Estas arterias son muy importantes, ya que algún cambio en ellas puede producir infartos, que es donde cierta parte del corazón se queda sin el suministro de oxígeno y puede producir una necrosis en esa parte del corazón. Entonces, las enfermedades cardiovasculares más importantes que podemos observar, una de estas es la hipertensión arterial, que es donde la alta fuerza con la que la sangre se empuja contra las paredes de la arteria de manera constante. ¿Esto qué significa? Que en una arteria normal las paredes tienen cierto calibre, pero al haber hipertensión, estas paredes se van engrosando, disminuyendo el lumen de la arteria. En el infarto agudo del miocardio, que es como lo acababa de explicar, hay una obstrucción en una de las arterias del corazón, ya sea por placa aterosclerótica o por trombo, y de esta manera se ocluye y se elimina el suministro de oxígeno a cierta parte del corazón, provocando una lesión, y si no se trata de esa lesión puede producir una necrosis. El corazón también tiene, aparte de su parte fisiológica, también tiene una parte eléctrica, que se encarga de hacer el movimiento coronario o latido de una manera rítmica y organizada. Para esto es necesario saber los puntos importantes en donde están las células eléctricas que se encargan de dicha operación. Entonces, el movimiento eléctrico se inicia en el nodo sinusal, donde ciertas células eléctricas producen un impulso eléctrico en coordinación para que la aurícula se pueda contraer. Este impulso eléctrico llega hacia el nodo auriculoventricular, que está ubicado entre la aurícula y el ventrículo derecho. De aquí, este también se mueve de manera organizada y rítmica para que las ondas eléctricas viajen por medio de las fibras de Purkinje y el ventrículo derecho e izquierdo se pueda contraer. Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Julieta Carolina Pérez Hernández, soy estudiante de técnico en radiología e imágenes diagnósticas. El día de hoy les vengo a hablar sobre el sistema urinario y el sistema digestivo. Empezando a hablar sobre el sistema urinario, que es también llamado sistema excretor. Este es el que se encarga de filtrar la sangre, eliminar los residuos, los desechos líquidos del cuerpo y mantener el equilibrio de agua y sales minerales. Este está compuesto por varios órganos, que son 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga urinaria y una uretra. Para explicar más o menos qué son, pues como para señalar cómo son los riñones, estos vendrían siendo como 2 órganos con formita de frijol que están ubicados en la parte baja de la espalda y en la parte de ambos lados de la columna vertebral, para ser más específica. Su función principal es filtrar continuamente la sangre para eliminar productos de desechos como la urea, el ácido úrico y el exceso de sales. Este proceso produce orina, un líquido compuesto mayormente por agua y sustancia de desecho. Bueno, la orina fluye desde los riñones a través de los uréteres, que son 2 tubos que lo conducen hasta la vejiga urinaria, donde se almacenan temporalmente. Cuando la vejiga está totalmente llena, sentimos la necesidad de orinar, justo en ese momento cuando la orina sale del cuerpo a través de la uretra. La uretra es más corta en las mujeres que en los hombres, lo que también puede influir en el riesgo de infecciones urinarias, que se ve más en las mujeres que en los hombres. Además de eliminar desechos, el sistema urinario regula presión arterial, el equilibrio ácido-base del cuerpo y los niveles de minerales esenciales que son como el sodio, el potasio y el calcio. También participa en la producción de hormonas importantes como la entropoyetina, que es la que estimula la formación de glóbulo rojo. Seguimos diciendo que el sistema, bueno, si por último podríamos tener en cuenta que el sistema urinario va en conjunto con absolutamente todos los sistemas, como el circulatorio, que este es el que sirve para mantener la homeostasis, sí, es decir, el equilibrio interno del cuerpo. Bueno, ahora siguiendo con el próximo sistema, que es el sistema digestivo. Podríamos empezar a hablar sobre qué es. Este es el conjunto de órganos que trabajan juntos para transformar los alimentos en sustancia que el cuerpo puede utilizar y también eliminar lo que no necesita el cuerpo. Todo, sí, como su proceso, se podría decir que todo comienza en la boca, donde los dientes trituran los alimentos y las glándulas salivales producen saliva. Esto contiene una enzima llamada amilasa, que comienza a descomponer absolutamente todos los carbohidratos. El alimento masticado, ahora ya después de pasar por ese proceso, se llama bolo alimenticio, que este pasa a través de la faringe y el esófago mediante movimientos musculares llamados peristalsis, que lo llevan hasta el estómago. Bueno, en el estómago comienza otro proceso. Los alimentos se mezclan con jugos gástricos, incluyendo ácido clorhídrico y enzimas digestivas, como las pectina, sí, como la pectina. Esto vendría convirtiendo el bolo alimenticio en una sustancia semilíquida llamada quimo. Bueno, el quimo ya pasa al intestino delgado, donde ocurre la mayor parte de la digestión y absorción de nutrientes. Este órgano se divide en 3 partes. Bueno, es importante definir esto porque ya se va a raíz de eso. Sé que son el duodeno, el yeyuno y el ileón.
Bueno, ahora por el duodeno, que el hígado vierte bilis, que emulsiona las grasas, y el páncreas secreta enzimas que complementan las decomposiciones de proteína, carbohidratos y lípidos. Los nutrientes digestivos atraviesan las paredes del intestino delgado y pasan a los vasos sanguíneos para ser transportados por todo el cuerpo. Lo que no se digiere pasa al intestino grueso, que es ahí es donde pasa por un proceso que es donde se absorbe el agua y se forman las heces. Ya finalmente el proceso con las heces es que son almacenadas en el recto y luego eliminadas a través del ano. Eso sería todo, guiándose por el sistema digestivo y el sistema urinario. También se podría agregar que el sistema digestivo es súper esencial para que el cuerpo obtenga energía, vitaminas y minerales y otras sustancias necesarias para mantenerse con vida. O sea que es igual de funcional que absolutamente todos los sistemas. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Katie Joana Blanco Ortiz, soy estudiante del programa de Tecnología, Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM. Para la actividad en curso de morfofisiología me corresponde dar una breve explicación de lo que es el sistema respiratorio y el sistema endocrino. Para iniciar necesitamos entender las funciones de cada uno de estos sistemas. Iniciaremos con el sistema respiratorio. Una de las funciones principales del sistema respiratorio es el intercambio gaseoso. En este se permite la entrada de oxígeno al cuerpo y la eliminación de dióxido de carbono, que es esencial para la respiración celular. También es importante dentro de sus funciones la fonación, que es en donde se participa en la producción de sonidos mediante el paso del aire por la laringe. También encontramos el olfato, en este se facilita la percepción de olores mediante los receptores olfativos en la cavidad nasal. Encontramos también la regulación del pH sanguíneo, en esta se ayuda a mantener el equilibrio ácido-base del cuerpo. ¿Cuáles son los órganos que componen el sistema respiratorio? Encontramos las vías respiratorias superiores, que se encuentran la nariz, la cavidad nasal, la faringe y la laringe. En las vías respiratorias inferiores encontramos la tráquea, los bronquiolos, los bronquios y, pues ya para finalizar, los pulmones, que son los órganos principales en donde ocurre el intercambio gaseoso. Los tipos de tejidos involucrados en el sistema respiratorio son el epitelio respiratorio, que es el revestimiento de las vías aéreas, que está compuesto por células ciliadas y células caliciformes que secretan moco. Encontramos el tejido muscular liso, que es el que está presente en las paredes de los bronquios y de los bronquiolos y permite la regulación del flujo del aire. Encontramos el tejido conectivo, que es el que proporciona el soporte en las estructuras a las vías respiratorias. Y el tejido elástico, que es el que permite la expansión y contracción de los pulmones durante la respiración. ¿Cuál es el proceso funcional del sistema respiratorio? El sistema respiratorio se encarga de suministrar oxígeno al cuerpo y eliminar el dióxido de carbono, un desecho del metabolismo celular. Este proceso se realiza en varias etapas. Entonces, la ventilación pulmonar consiste en la entrada, que es la inhalación, y la salida, que es la exhalación de aire de los pulmones. Durante la inhalación, el diafragma y los pulmones y los músculos intercostales se contraen, expandiendo la cavidad torácica y permitiendo que el aire entre a los pulmones. En la exhalación, estos músculos se relajan y reducen el volumen torácico y expulsan el aire. Luego encontramos el intercambio gaseoso, que esto ocurre en los alveolos pulmonares, donde el oxígeno del aire inhalado difunde hacia la sangre y el dióxido de carbono de la sangre difunde hacia los alveolos para ser exhalado. Encontramos el transporte de gases. El oxígeno se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos y es transportada a las células del cuerpo. Simultáneamente, el dióxido de carbono producido por las células es transportado de regreso a los pulmones para su eliminación. La regulación del pH sanguíneo. El sistema respiratorio ayuda a mantener el equilibrio ácido-base del cuerpo al controlar los niveles de dióxido de carbono en la sangre. Y pues este proceso es esencial para la respiración celular y el mantenimiento de la homeostasis en el organismo. Ahora pasaremos a una breve explicación de lo que es el sistema endocrino. Las funciones principales del sistema endocrino son la regulación hormonal, donde se controlan las diversas funciones corporales mediante la secreción de hormonas en el torrente sanguíneo. El metabolismo, que influye en cómo el cuerpo utiliza la energía. El crecimiento y desarrollo, regula el crecimiento y el desarrollo sexual. La reproducción, controla funciones reproductivas y ciclos menstruales. El estado de ánimo y funciones cognitivas, ya que este afecta el estado emocional y algunos procesos mentales. ¿Cuáles son los órganos que componen el sistema endocrino? Encontramos el hipotálamo, que es la que coordina la actividad del sistema endocrino y del sistema nervioso. Encontramos la hipófisis, que es la pituitaria. Esta es considerada la glándula madre, ya que regula otras glándulas endocrinas. Encontramos la tiroides y paratiroides, que son las que regulan el metabolismo y los niveles de calcio en la sangre. Encontramos las glándulas suprarrenales, que son las que producen hormonas relacionadas con el estrés y el metabolismo. Encontramos el páncreas, que es el que secreta insulina y glucagón para regular la glucosa en la sangre. Y las gónadas, que son en las mujeres los ovarios, en los hombres los testículos, que son los que producen hormonas sexuales como el estrógeno, como la progesterona y como la testosterona. Algunos de los tejidos involucrados en este sistema es el tejido epitelial glandular, que es la forma más, es la que forma como tal las glándulas endocrinas que secretan hormonas. El tejido conectivo, que es el que proporciona soporte estructural a las glándulas. El tejido vascular, que es el que permite la distribución de hormonas a través del torrente sanguíneo. Para entender este sistema también es importante comprender el proceso de funcionamiento de este sistema, que también va en partes más o menos similar al sistema respiratorio, ¿sí? Entonces encontramos que inicialmente se hace la producción hormonal, que son las glándulas endocrinas, como la hipófisis, como la tiroides, las suprarrenales, sintetizan hormonas específicas en respuesta a señales del cuerpo. Luego está la liberación al torrente sanguíneo. Las hormonas se secretan directamente a la sangre, lo que les permite viajar a diferentes partes del cuerpo. Luego encontramos la interacción con las células diana, que las hormonas se unen a receptores específicos en las células objetivo, desencadenando respuestas que regulan funciones como el metabolismo, el crecimiento o la reproducción. Luego está la retroalimentación. El sistema endocrino utiliza mecanismos de retroalimentación para mantener niveles hormonales adecuados. Por ejemplo, un exceso de una hormona puede inhibir su producción para evitar desequilibrios. Este sistema trabaja en conjunto con el sistema nervioso para coordinar y regular las funciones. Este sistema trabaja en conjunto con el sistema nervioso para coordinar y regular las funciones corporales, asegurando una respuesta adecuada a los cambios internos y externos del cuerpo. Y nos sintetiza muchísimas hormonas, cada una con una función específica. Más o menos como para tener una idea de lo que hace este sistema, por ejemplo, encontramos que en el hipotálamo se da la hormona liberadora de tirotropina, que es TRH. Esta estimula la secreción de TSH en la hipófisis. Encontramos la hormona antidiurétrica, que es la ADH, que es la que regula el equilibrio de agua.
almacenada y liberada por hipófisis posterior. Encontramos la oxitocina, que estimula las contracciones uterinas y la expulsión de leche, también almacenada en la hipófisis posterior. También encontramos, por ejemplo, en la hipófisis, que es la pituitaria. En el lóbulo anterior, estas se dividían dos. En el lóbulo anterior, que es la adenohipófisis, está la TSH, que estimula la tiroides, la ACTH, que estimula las glándulas suprarrenales, la GH, que estimula la secreción y el metabolismo, el crecimiento y el metabolismo, la FSH, que es la hormona foliculoestimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante, que estas regulan funciones sexuales y reproductivas. Por ejemplo, en la glándula tiroides se genera la tiroxina, que es la T4, y la triiodotironina, que es la T3. Estas aumentan el metabolismo celular. Encontramos también en las glándulas paratiroides se produce la paratormona, que es la PTH, que es la que aumenta el calcio en la sangre. Ya para resumir, es importante entender que el sistema respiratorio nos da el oxígeno que necesitamos para vivir y el sistema endocrino regula todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Julián Fernando Quijano Rodríguez, estudiante de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad UNAD. En esta ocasión explicaré tres sistemas de nuestro cuerpo humano: el sistema linfático, el sistema reproductor femenino y el masculino. Entonces, sistema linfático. ¿Qué es el sistema linfático? Es una red de vasos y ganglios que ayuda a eliminar toxinas, bacterias y otros desechos del cuerpo. Básicamente actúa como un sistema de drenaje que complementa en nuestro sistema circulatorio. ¿Cómo funciona? Los capilares linfáticos, pequeños vasos sanguíneos permeables, absorben el líquido intersticial que rodea la célula. Este líquido contiene agua, oxígeno, nutrientes, desechos y células inmunitarias. ¿Qué es la linfa? Esto es muy importante. Entre transparente y blanquecino, compuesto por glóbulos blancos que atacan a las bacterias en la sangre. Tejidos corporales se transportan a través de vasos linfáticos. Estos vasos se contraen para impulsar la linfa hasta los ganglios linfáticos, pequeños órganos que contienen células inmunitarias, las cuales atrapan y eliminan las bacterias, los virus y otras partículas dañinas a la linfa. La linfa filtrada se drena en el torrente sanguíneo a través de la vena subclavia. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos el sistema linfático, los ganglios, aquí están abiertos cómo están formados los ganglios, por las arterias, y la ubicación de cada ganglio. Son diferentes ganglios que están repartidos por todo nuestro cuerpo. Los más notorios son, aquí están, la tonsillas, ganglios linfáticos submandibulares, ganglios linfáticos submentonianos, ganglios linfáticos cervicales, conducto linfático derecho, ganglios linfáticos axilares, ganglios linfáticos subclavios, timo, ganglios linfáticos mediastínicos, ganglios linfáticos cubitales, vaso, conducto torácico, sistema de Kilon, ganglios linfáticos abdominales, ganglios linfáticos ilíacos, conglomerados linfonodulares ileales, ganglios linfáticos inguinales superficiales y ganglios linfáticos poplíteos. Estos son las partes de nuestro sistema linfático. Aquí podemos ver que es una red de vasos que está repartido por todo nuestro cuerpo, y estos punticos son los ganglios que están repartidos prácticamente, están conectados a estos vasos, donde estos son transportados por la linfa, los líquidos por la linfa, y desde allí los desechos se eliminan del cuerpo a través de los riñones y el hígado. Es importante mantener el sistema linfático saludable, dado que combate y previene las infecciones y ayuda a absorber las grasas del intestino delgado y juega un papel vital para la salud del cuerpo. Bien, pasaremos al sistema reproductor femenino. El aparato reproductor femenino está formado por una serie de órganos localizados principalmente en la pelvis. Su función principal es permitir la producción mediante la producción de óvulos, la recepción de espermatozoides, el desarrollo del embrión y el parto. Entre sus principales estructuras están los ovarios. Aquí los tenemos, aquí está. Se encargan de producir los óvulos y las hormonas sexuales femeninas, como el estrógeno y la progesterona. A continuación, las trompas de falopio, aquí están, son las trompas de falopio conectan los ovarios con el útero y son el sitio donde ocurre la fecundación. Aquí tenemos las trompas el ovario, las trompas de falopio y el útero. El útero es un órgano muscular donde se implanta el embrión y se desarrolla el feto durante el embarazo. Su parte inferior es el cervix y el cuello uterino. Aquí está el cuello uterino y más abajo el cervix, que comunica con la vagina. Aquí está. Un conducto elástico que sirve como vía de salida de flujo menstrual y canal de parto. Externamente encontramos la vulva, que influye en el clítoris, labios mayores y menores. Aquí lo vemos, menores. Labios menores. Estructuras responsables de la protección y la sensibilidad sexual. También se encuentran las glándulas Bartholin, que secretan un líquido lubricante durante la excitación sexual. Cada una de estas estructuras está formada por tejidos epiteliales, musculares o glandulares, y se relaciona con órganos como la vejiga, el recto y la uretra. El siguiente sería el sistema reproductor masculino. Tenemos el aparato reproductor masculino. Está diseñado para la producción de espermatozoides y la expulsión de semen durante la eyaculación. Se encuentra en parte dentro de la pelvis y en parte de forma externa. Los testículos, vamos a ver acá, ubicados dentro del escroto, son los encargados de producir espermatozoides y testosterona. Detrás de ellos se encuentra el epidimio, donde los espermatozoides maduran y se almacenan. Desde allí pasan el conducto deferente,
aquí está, el conducto deferente, es este conducto, que los transporta hacia la uretra. Aquí, esta es la uretra. Aquí está señalada. Este conducto pasa por las vesículas seminales. Que aportan un líquido nutritivo al semen. Y por la próstata. Una glándula que activa los espermatozoides y produce parte del líquido seminal. Las glándulas bulbouretrales secretan un líquido que lubrica la uretra antes de la eyaculación. Finalmente, el pene, compuesto por tejido eréctil, permite la copulación y la expulsión del semen y la orina. Aquí tenemos el sistema reproductor masculino. Aquí están sus partes: la uretra, tiene los testículos, la glándula prostática, que es esta que está acá atrás, conducto eyacular, vesícula seminal, uréter, vejiga y conducto deferente. Cada estructura tiene un tejido especializado y se relaciona con otras como la vejiga, como la podemos ver acá, la uretra y el reto, cumpliendo funciones claves en la fertilidad y la reproducción masculina.